La injusticia empezó cuando Abby, rota por dentro y vestida de harapos, fue ofrecida como si no valiera nada. Roy Gibbons, un hombre que creía que podía poseerla, regresó para reclamarla con amenazas y desprecio. Pero Clint, un vaquero pobre sin más arma que su convicción, decidió plantar cara y cambiarlo todo. Y solo escuchen cómo este acto silencioso terminó en algo mucho más grande, donde hasta la dignidad perdida volvió a florecer. El sol golpeaba sin piedad sobre el polvo reseco de Abilene. Era mediodía, y en el mercado de ganado, los gritos de tratantes, relinchos y resoplidos de bestias formaban un murmullo áspero, constante, como un río sucio de voces. Clint Walker caminaba entre los corrales con paso firme pero gastado. Su sombrero estaba deshilachado por los años, la chaqueta remendada tantas veces que ya no se sabía cuál era su color original. Llevaba en el bolsillo una bolsita de cuero con apenas unas pocas monedas, suficientes, esperaba, para conseguir un caballo que lo llevara de vuelta a las colinas del sur, donde le habían dejado una choza vacía y unas tierras pobres pero suyas. El aire olía a heno, sudor y cansancio. Clint revisaba a los caballos con ojo experimentado, pero cada uno costaba más de lo que tenía. Sabía que, si no compraba uno hoy, tendría que volver a pie. Pero en lugar de mirar a los animales, sus ojos se desviaron, como por instinto, hacia una figura sentada junto a una carreta desvencijada. Era una chica, muy joven, aunque el polvo le escondía la edad real. Flaca como un tallo seco, con un vestido tan raído que parecía haberse cosido a sí misma con jirones. Tenía las manos sobre las rodillas, los pies descalzos y la cabeza gacha, pero no temblaba, no lloraba, solo estaba ahí, como si el tiempo no la tocara, como si ya no esperaba nada del mundo. Clint se detuvo. Algo en esa imagen le apretó el estómago. Iba a seguir, pero entonces escuchó una voz baja, casi un suspiro. «Llévame a mí mejor». Se volvió, era ella. Lo había dicho con los ojos fijos en él, sin levantar la barbilla, sin dramatismo, solo con un cansancio hondo, casi antiguo. «Yo valgo menos que un caballo», añadió, «pero sé trabajar». Clint frunció el ceño. Pensó que había oído mal. ¿Una broma? ¿Un truco? A su alrededor, algunas personas se voltearon. Uno se rió por lo bajo. Otro soltó un comentario que Clint no quiso oír. Pero la chica no parpadeaba. Tenía la cara sucia, la piel marcada por lo que parecían moretones viejos y nuevos, los brazos cubiertos de costras, y aún así había algo en ella. No orgullo, no fuerza exactamente, pero sí una dignidad quemada que no terminaba de morir. Él dio un paso hacia ella, no sacó la moneda, solo preguntó, «¿Cómo te llamas?» Abby Miller», respondió sin dudar. «Puedo lavar, coser y callar, solo sáqueme de aquí». Callar. Esa palabra quedó flotando en el aire como una verdad amarga. Clint no sabía qué hacer, no buscaba compañía, y menos así. Pero había algo en su tono, en su presencia muda y firme, que lo dejó inmóvil. No era una petición desesperada, era una rendición, pero no ante él, ante el mundo. Ella no pedía que la salvara, solo que la sacara de donde ya no quedaba nada. Y por alguna razón que no podía explicarse aún, Clint Walker no fue capaz de darle la espalda. Clint Walker no sabría explicar por qué lo hizo. No era un hombre impulsivo, ni dado a los actos heroicos. No tenía caballo, ni carreta, ni herramientas. Apenas un cuchillo oxidado, un cinto que se caía a pedazos y una voluntad tan terca como el terreno que lo esperaba al sur. Pero aún así, sacó su única moneda de la bolsa, esa que había pensado guardar para el camino de regreso, y la puso en la mano callosa y grasienta del tratante que vigilaba a la muchacha como si fuera un fardo más. El hombre no protestó, no preguntó nada, solo encogió los hombros como si acabara de quitarse un peso de encima. Nadie dijo palabra. Los que habían escuchado la oferta de Abby se quedaron en silencio. Y Clint, sin mirar atrás, le hizo un gesto con la cabeza a la chica para que lo siguiera.
Ella se levantó sin decir nada, sin siquiera mirar al hombre que la había custodiado, y comenzó a andar junto a Clint con pasos ligeros pero firmes. Caminaban sin rumbo claro, solo hacia el sur, hacia la cabaña que lo esperaba perdida entre los pastizales. No hablaban. Ella caminaba a unos pasos detrás, mirando la tierra, como si cada piedra le dijera algo que él no podía entender. Pasaron 3 días así. Dormían donde podían, a veces bajo un árbol, otras al borde del camino. Clint compartía con ella lo poco que cazaba: conejos flacos, raíces hervidas, agua tibia de los estanques. Abby no se quejaba, no preguntaba, no opinaba. Se envolvía en su propio silencio como si fuera la única manta que aún le quedaba. Y él, aunque no era hombre de muchas palabras, empezaba a notar que ese silencio no era vacío, sino cargado, como un pozo que oculta más de lo que muestra. Una noche, mientras el fuego chisporroteaba débilmente y los grillos llenaban el aire con su música monótona, Abby habló por primera vez. El reverendo decía que Dios me olvidó, susurró sin levantar la vista del fuego. Tal vez usted también lo haga pronto. No lo dijo con tristeza ni con resentimiento, lo dijo como quien ya no espera otra cosa, como quien ya se acostumbró al abandono. Clint la miró largo rato, sin responder. El rostro de ella, iluminado por las brasas, parecía el de una niña que había aprendido a callar antes de aprender a jugar. Tenía ojeras hondas, pero los ojos aún eran claros. Cansados, sí, pero no vencidos. Clint desvió la vista hacia las llamas. No era bueno con las respuestas, pero esas palabras tocaron algo viejo dentro de él, algo que llevaba años enterrado bajo capas de silencio y tierra dura. Él también había sido olvidado, vendido, de niño, por su propio tío a un arriero que necesitaba manos pequeñas para entrar en los matorrales. Pasó años sin que nadie lo nombrara por su nombre, sin que nadie preguntara si tenía frío. Sabía bien lo que era sentirse sin valor. Y quizá por eso, justo por eso, no se sintió superior a Abby, sino más cerca de ella que de cualquier otro ser humano en años. «No busco sirvientas, Abby», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Solo alguien que no huya de sí mismo». Ella levantó la vista, lentamente, como si esas palabras le costaran procesarlas. Por un momento, en su rostro se dibujó una mueca extraña, mezcla de incredulidad y cansancio. «Entonces quizás sirvo para eso», respondió, casi en un hilo de voz. «Ya no tengo a dónde huir». Y esa noche, aunque cada uno durmió sobre su rincón de tierra dura, algo cambió entre ellos. No era confianza, tampoco esperanza, era otra cosa, la primera grieta en una pared que llevaba demasiado tiempo aguantando sola. La cabaña no tenía puertas, solo huecos. El techo estaba hundido en una esquina, como si hubiera decidido rendirse antes que sus antiguos dueños. Las cercas yacían podridas, el pozo era un hueco seco cubierto de ramas. Solo quedaban las 4 paredes de barro agrietado y un piso de tierra dura. Y sin embargo, Clint la miraba como quien ve tierra fértil bajo la ceniza. No tenía más que sus manos, su terquedad y a Abby. Desde el primer día comenzaron a trabajar. No hablaron de planes ni de futuro, solo hacían lo que había que hacer. Clint se levantaba antes del amanecer y buscaba troncos en el monte, arrastrándolos de uno en uno hasta la cabaña. Volvía cubierto de sudor y tierra, pero con una expresión que Abby, en silencio, aprendía a reconocer: persistencia. Ella, por su parte, se movía con una calma inquietante. Tomaba los trapos que habían quedado olvidados en un viejo arcón, los lavaba en un arroyo cercano, los deshacía y los volvía a coser, como si la tela también mereciera una segunda vida. Hacía cucharas de ramas dobladas al fuego, mezclaba grasa de zorro con cenizas y hierbas para fabricar algo parecido al jabón, y frotaba con eso las ventanas, el suelo, hasta sus propias manos, como si quisiera arrancarse el pasado de la piel. Nadie venía a verlos. Nadie pasaba por allí, y eso, al principio, fue un alivio. A veces, por las noches, comían en silencio. Clint masticaba despacio, observando cómo el fuego se reflejaba en los ojos de Abby. Ella apenas levantaba la vista, pero ya no parecía tan ausente,
Se sentaba derecha, mantenía el cabello recogido con una cuerda vieja y de vez en cuando él hacía alguna torpeza al clavar una tabla o derramaba agua, sonreía. Pequeñito, como una semilla en tierra seca. Pero todo cambió la tarde en que apareció el jinete. Clint estaba trabajando en la cerca del corral, clavando estacas con una masa improvisada. El aire era denso, el sol bajo. De pronto escuchó un galope y levantó la vista. Un hombre a caballo se detuvo a pocos metros. Era corpulento, con una panza que tensaba el cuero del chaleco y unas manos tan grandes como curtidas. Tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla y ojos que no miraban, escaneaban, como cuchillas. Roy Gibbons. Clint no lo conocía, pero supo al instante que ese hombre no traía buenas intenciones. El modo en que bajó del caballo, sin saludar, mirando alrededor como si inspeccionara lo suyo. Y cuando sus ojos se posaron en Abby, que estaba lavando ropa en una cubeta al lado de la cabaña, su sonrisa se torció como un clavo oxidado. «Vaya, vaya», dijo con voz áspera, «pensé que estabas muerta, así que encontraste a otro imbécil que te mantenga». Abby no respondió. Se quedó quieta, de pie, con una camisa en las manos, goteando agua sucia al suelo. El rostro se le había puesto blanco, los labios apretados. Clint bajó el martillo lentamente, pero no dijo nada. Su mirada se clavó en el intruso. Gibbons soltó una risa seca y volvió a montar. «No duras, ya verás». Y se alejó al trote sin mirar atrás. Cuando el polvo se asentó, Abby no se movió, solo respiraba agitada. No lloró, no gritó, pero algo en su cuerpo parecía haberse encogido, como si una puerta invisible se hubiera vuelto a cerrar dentro de ella. Más tarde, ya entrada la noche, mientras Clint encendía el fuego, ella se acercó y murmuró: «Ese hombre me encerró un año entero. Dijo que si me escapaba, nadie me recogería jamás, que terminaría peor, que nadie se rebajaría a tocar lo que él dejó tirado». Clint no levantó la vista, no la interrogó, no era necesario. En lugar de eso, sacó una cuerda trenzada que había guardado en una bolsa de lona y se la tendió con cuidado. «Haz un lazo», dijo con tono tranquilo, como quien ofrece una tarea, no una orden. Ella miró la cuerda como si fuera una llave, y aunque no dijo nada, sus manos temblaban levemente cuando la tomó, porque ese simple gesto, darle un lazo y un propósito, valía más que 1000 promesas. No era compasión, era confianza. Y esa Abby aún no sabía si la merecía, pero la aceptó. La noche había caído densa y sin luna, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Clint y Abby acababan de terminar la cena, unas papas cocidas y carne salada, cuando los perros, normalmente silenciosos, empezaron a ladrar con una furia que no era común. Clint se levantó primero. Desde la puerta divisó las sombras moviéndose entre los árboles. 4 figuras a caballo. Una de ellas, más ancha, más arrogante en la postura, era inconfundible incluso en la oscuridad. Roy Gibbons. Abby no preguntó nada. Ya lo sabía. Los hombres desmontaron lentamente, sin apuro. Uno llevaba una soga, otro una linterna. El tercero acariciaba un cinturón donde colgaba algo pesado. Gibbons avanzó con paso seguro, como si ya supiera que todo le pertenecía. «Venimos por lo que es mío», dijo sin más. «No quiero problemas, Walker. Solo vine por lo que me quitaron». Clint dio un paso al frente. No tenía escopeta, solo un hacha que había usado para cortar leña esa misma mañana. La sostenía con firmeza, no como un arma, sino como una decisión. «Aquí no hay nada tuyo», respondió con voz baja pero clara. «Ni animales, ni herramientas, ni personas». Gibbons soltó una risa burlona. «Personas, qué palabra tan grande para una cosa como ella». Fue entonces cuando Abby salió. No se escondió detrás de Clint, no se quedó dentro. Abrió la puerta con decisión y avanzó un paso, hasta quedar al lado de él. Tenía la cara pálida pero los ojos encendidos. Ya no era la chica encorvada y muda que él conoció en el mercado. Estaba erguida, viva. «No soy propiedad de nadie», dijo en voz alta, firme, sin temblar. «Si alguien quiere llevarme, va a tener que arrastrarme muerta». Un silencio denso cayó sobre el claro. Hasta los grillos parecieron callar.
Los hombres se miraron entre sí. Uno hizo un amago de avanzar, pero Clint alzó el hacha, no con rabia, sino con convicción. Había en su postura algo tan decidido, tan seco, que no necesitaba más armas. «Den un paso», dijo, «y verán si el pobre no sabe pelear». Lo dijo sin gritar, como quien ofrece una verdad sencilla. Los segundos pasaron lentos. Gibbons apretó la mandíbula. Miró a Clint, luego a Abby, y por último al hacha. Su ego rugía por dentro, pero no encontró respaldo en sus hombres. Ellos miraban a su alrededor, inquietos. Esta no era una cabaña abandonada, no era una chica indefensa, y Clint, sin armas ni respaldo, no parecía tener intención de rendirse. Gibbons soltó una risa breve, sin humor. «Esto no termina aquí», masculló. «Volveré con la ley. Ya veremos quién tiene razón». Montaron y se alejaron entre murmullos y maldiciones ahogadas. El bosque los tragó como si nunca hubieran estado. Cuando el silencio regresó, Clint bajó el hacha. Su respiración era pausada, pero su nuca estaba empapada en sudor. Se giró hacia Abby. Ella seguía de pie, con las manos apretadas, el pecho agitado. Pero no por miedo. Temblaba sí, pero de algo más profundo, de un temblor que no nace del cuerpo, sino del alma cuando ésta rompe un grillete. Y entonces, sin decir nada, se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No fue un llanto desesperado. No había dolor, ni pánico, ni debilidad en sus lágrimas. Era un llanto manso, contenido, como el que llega cuando se cruza un umbral sin retorno. Lloraba por haberse defendido, por no haber huido, por haber dicho en voz alta lo que tantos años había callado. Clint no intentó consolarla. No puso una mano sobre su hombro ni buscó palabras. Solo se sentó junto al fuego, dejándole espacio, porque entendía, sin necesidad de preguntar, que aquel llanto no pedía consuelo. Era el llanto de alguien que por fin había recuperado su voz. El invierno se fue lento, casi con respeto, como si entendiera que aquella tierra ya había sufrido bastante. Y con la primavera llegó el verde. No exuberante, ni perfecto, pero suficiente. Las semillas que Clint plantó con manos callosas y tierra bajo las uñas comenzaron a brotar tímidamente. Las cabras que compraron con las pieles cazadas durante el frío trajeron crías inquietas que brincaban por el campo sin miedo. El pozo, que habían limpiado con paciencia, volvió a dar agua. No era abundante, pero era clara. La cabaña, aquella que parecía más ruina que refugio, había cambiado. Tenía ventanas con marcos nuevos, techo reforzado, un banco de madera frente a la puerta y hasta una hilera de flores silvestres que Abby había sembrado sin decir nada, como quien deja un secreto bonito para los días difíciles. Ella, por su parte, también había cambiado, no en su esencia, que seguía siendo silenciosa y reservada, sino en la forma en que se movía por el mundo. Caminaba erguida, con las mangas remangadas, el cabello trenzado y una cesta en el brazo. Bordaba mantas por encargo, y ya no lo hacía como quien mata el tiempo, sino como quien vuelve a crear belleza. Las telas que antes solo usaba para cubrirse, ahora contaban historias, cabras, lunas, campos, manos entrelazadas. Su arte hablaba por ella, y el pueblo empezó a notar. Los vecinos al principio solo la miraban, pero con el tiempo comenzaron a saludarla, primero con gestos secos, luego con palabras. Alguna mujer le ofreció hilo, otra le pidió ayuda para remendar un abrigo. Los hombres que antes se reían de Clint ahora lo observaban con cierto respeto, no porque hubiera ganado tierras o fortuna, sino porque se había mantenido firme, porque lo que construía resistía. Una tarde, Abby regresaba del río con la ropa recién lavada. El sol caía dorado sobre la ladera y el viento olía a pasto y humo de leña. Al acercarse a la cabaña, lo vio. Clint, de pie sobre el techo, ajustando una teja floja. Sudaba, con la camisa remangada y el rostro tranquilo. No la vio llegar, estaba concentrado, como siempre, en arreglar algo que otros darían por perdido. Ella se detuvo a unos pasos, sonriendo apenas, y dijo con tono ligero, casi como una broma,
pero con algo verdadero detrás. ¿Seguro que no querías mejor un caballo? Clint bajó la mirada desde el techo. Tardó un segundo en responder. Luego sonrió, de esa manera suya, contenida y honesta. Un caballo no habría salvado esta casa, dijo sin dudar. Tú sí. Abby no supo qué contestar de inmediato. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de cosas que ya no necesitaban decirse. Caminó hacia él, dejando la cesta en el suelo. Extendió la mano, no como saludo, ni como despedida, solo eso, una mano que se ofrece y se sostiene. Él bajó del techo y se la tomó. No era una promesa de amor, no todavía. Era algo más fuerte, más raro, una alianza entre dos almas que el mundo había descartado. Dos personas que, pese a todo, eligieron no rendirse, no romperse, no volverse cínicas, que aprendieron a trabajar con las manos, a hablar sin palabras, a confiar sin condiciones. Y ahí, en ese gesto callado, bajo un cielo limpio y sobre tierra dura, nació algo que no llevaba nombre, pero que era, sin duda, una nueva raíz.